Contacto a esa hora con el presidente José María Balcázar. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Aló, presidente José María Balcázar, ¿nos escucha? A ver, vamos a retomar esta comunicación con el actual presidente José María Balcázar para conversar sobre sus primeras impresiones y cuáles son los principales retos, las principales actividades que va a desarrollar el día de hoy con su apretada agenda. Ya tenemos el contacto. Así es, estamos en comunicación con el presidente José María Balcázar tras su elección la noche de ayer por el Congreso de la República. Congresista Balcázar, buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Si nos habla un poquito más fuerte, se lo vamos a agradecer, por favor, porque parece que tenemos... Ya, muchas gracias. Ahora muchas sí, gracias, estamos. Ahora sí. Ahora sí lo tenemos. Han pasado todavía ni siquiera 12 horas de su elección. Así es. Terminamos tarde. Sí, pues, bueno, y seguramente todas estas horas, desde las 10 de la noche en que usted salió electo y hasta las 7:55 de la mañana en este momento, ha reflexionado mucho, ha tenido muchos contactos, muchas llamadas, además de los periodistas. ¿Qué novedades hay para la primera jornada de trabajo, para el primer despacho en Palacio de Gobierno? ¿Qué dice la agenda de hoy? Estamos trabajando la posibilidad de tener una o varias ruedas de conversaciones con políticos para ver la situación de la seguridad ciudadana en primer término, luego segunda, las elecciones que se vienen, y en eso vamos a convocar a todos los líderes políticos y también a la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas y a los gremios que en este momento, por ejemplo, tienen problemas con la seguridad ciudadana, empezando por el transporte, porque esos son temas que tenemos que consensuarlo. No se puede dar solución unilateral si no se tiene un diálogo permanente y continuo de los agentes más importantes que tienen que solucionar este problema de la seguridad. Claro. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en la posibilidad de realizar, porque en este país lo que falta es el diálogo, nunca existió. Y en eso hay un montón de faltos de entendimientos y lo que queremos es y a tocar el tema por el fondo. Ahora, presidente, ¿está contemplado dentro de sus actividades la reunión con los ministros para el día de hoy? No, ahora no. Sí, permítame... Recién me voy a hacer cargo ahora del despacho. Ajá. En el tema inicial que usted nos decía, esta convocatoria, entiendo esta reunión, esta mesa de ancha base con sectores políticos, sociales e incluso las iglesias. ¿Cuál es la agenda que espera usted delinear con todos estos grupos que representan a la sociedad civil, principalmente, presidente Balcázar? Dos cosas fundamentalísimas. El problema de precisamente las elecciones que se están ya implementando en el país para garantizar que las mismas sean de carácter limpio, transparente y nadie pueda reclamar después sobre las elecciones que se tengan que dar. Segundo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que estar con nosotros cerca para garantizar precisamente que las normas se cumplan en su integridad y cabalidad. Y luego el otro punto de las conversaciones versarían sobre el tema fundamental de la seguridad ciudadana, y para eso necesitamos conversar con los gremios de transportes, que es una preocupación tremenda. Correcto, es decir, vamos a hacer una agenda que busque soluciones. ¿Cuál es su expectativa justamente en estos tiempos? Usted tiene 5 meses de administración, presidente Balcázar, que le esperan. ¿Cuál sería las metas que espera usted en esta administración hasta el 28 de julio en temas sociales y en el tema sobre todo de la seguridad? Yo espero que contar con buenos técnicos para este mes que vamos a empezar. Yo creo que los temas están allí para ser resueltos. Y para eso vamos a convocar a gente experta. Yo creo que en el Perú tenemos bastante gente muy buena y que esperamos convocarlos. La gente me conoce a mí, yo soy un hombre ejecutivo y no tengo por qué perder el tiempo, sino darle solución a los temas. En este país lo que ha faltado y lo que falta es precisamente eso, darle solución a los problemas. Por ejemplo, en el caso de la seguridad respecto al sistema penitenciario, por poner un ejemplo, eso me parece a mí que hay que revocarlo y cambiarlo, porque no se puede de ninguna manera dar soluciones unilaterales cuando el problema es integral. El sistema de justicia abarca precisamente también la parte que se aplica a las leyes y las penas, que es el caso del INPE. De tal manera que cuando se conversa con gente experta se llega a soluciones más rápidas. Ahora, presidente, ¿ya tiene usted algún nombre
que va a acompañarlo como primer ministro? Todavía no, todavía me voy a hacer cargo recién ahora y ya veré. Claro. Yo quiero conversar, conocerlos también a los señores ministros, porque es necesario dialogar con ellos. A mí me gusta el diálogo, y si veo que alguno de los amigos tienen voluntad de continuar y son buenos técnicos, habría que trabajar con ellos un tiempo que ellos nos puedan brindar, y caso contrario tenemos que buscar a los nuevos técnicos. Por ejemplo, para empezar, voy a conversar con la ministra de Economía para ver cuáles son precisamente sus ideas que tiene sobre el manejo económico del país. Usted decía ayer también que va a conversar con el presidente del Banco Central de Reserva. Sí, es necesario, porque Velarde es un buen referente, no solamente en manejo de la moneda en el país, sino internacionalmente. Cuando usted de tal dice... manera que es un hombre positivo, que nos dé las ideas que él tiene respecto a este país que todos queremos, pero que lamentablemente cuando se ha administrado mal en este país, las cosas no han funcionado. Cuando usted señala que Julio Velarde es un buen referente en el Banco Central de Reserva, es decir, que usted tiene en mente ratificarlo en el cargo, que continúe él dirigiendo la política monetaria del país. No ratificado, pues él está ratificado ya. Es decir, usted, digamos, le da el visto bueno para que siga en el puesto. No, yo lo que estoy diciendo es que yo le voy a pedir que tenga la paciencia para poder conversar con él. Todavía va a conversar primero con el señor Velarde entonces. Pero hay que dialogar, amigo, yo no le puedo imponer nada al señor Velarde, pero comprenderá usted. Pero, Claro. pero le gustaría que continúe en el cargo. No, si él está nombrado, no me gusta, no me gusta, él es un funcionario que está encargado del Banco Central, y lo que hay que conversar con él para ver cuáles son sus ideas respecto al manejo monetario y financiero del país. Claro, ahora... Eso me parece que es necesario, porque eso tendríamos que conversar, por ejemplo, también con los líderes de los partidos políticos. Aquí en el Perú lo que ha faltado, amigo, es el diálogo permanente que debe existir. El Perú no puede estar divorciado. Los políticos no pueden estar peleándose todos los días y todos tienen el mismo objetivo. Deberíamos formar, como en algún momento se formó en Portugal y en España, el líder que ganaba las elecciones lo convocaba en segunda línea al segundo que quedaba en la carrera, y lo convocaba con sus ministros para que ayude y apoye para que haga un buen gobierno. Y eso es lo que falta en el país. Perfecto. Ahora, como parte de ese diálogo que usted ha hecho referencia y tiene la apertura de poder dialogar con diferentes sectores de la política en nuestro país, ¿cómo va a ser su relación con el Congreso de la República? Usted, de acuerdo a lo que está planteando, va a solicitar de repente esta posibilidad de facultades legislativas para tratar algunos temas de interés de los que usted ha mencionado, por ejemplo. Por supuesto que sí, con el Congreso. No olvide usted que yo soy congresista y tengo las mejores relaciones con los congresistas. Me he mantenido bien. Hasta anoche la muestra clara ha sido de que mi votación ha sido variada de todos los sectores representados en el Congreso. Yo creo que hay que conversar con ellos, son mis amigos, son gente positiva, y si hay necesidad de una otorgación de facultades para poder gobernar, por ejemplo, como me están preguntando, la solución inmediata, la legislación que maneja salud, por ejemplo, para tener una solución más rápida, lo haremos. Ajá, correcto. Varios sectores políticos, seguramente y se lo van a decir cuando usted converse con ellos, es la necesidad de que en política exterior se mantenga probablemente al canciller actual, porque usted sabe y se entiende que hay una situación preocupante con el tema del megapuerto de Chancay, y esta decisión y estas posturas que han tenido tanto China como los Estados Unidos. ¿Usted está este tema dentro de la agenda suya para ser priorizado? No lo tenemos en agenda, pero sí lo podemos tocar, en la medida en que para eso necesitamos que los ministros de los exteriores de todos los países comprometidos en este caso tengamos una reunión para ver y tratar este tema. No es una cosa que se puede solucionar de la noche a la mañana, pero sí hay que tratarlo porque hay una serie, parece, de preocupaciones que se deben despejar para que el país no tenga ningún problema. También el caso de Petroperú, por ejemplo, donde hay una parte muy sensible, es la parte laboral y además de la parte financiera. Yo creo que en esos temas tenemos que trabajar rápidamente. ¿Cuáles son los principales acuerdos que va a tomar respecto al tema de Petroperú, presidente? Lo voy a conversar con mi gabinete primero, que nombre, y en ese sentido
daremos prioridad a los amigos técnicos que tengan que decidan lo que más convenga para el país. Allí va a tener que conversar mucho con COFOPRI, que es el organismo que está justamente encargado de ver el tema Petroperú y sobre todo el tema de concesiones, que es la forma en que se apunta justamente a la inversión privada dentro de la petrolera estatal. Para eso justamente la reunión con los líderes políticos y con el Congreso de la República son precisamente los ejes fundamentales para dar una solución integral a los problemas del país. El caso de la minería ilegal también no se puede postergar más meses. Por Claro. eso yo soy un hombre convencido del diálogo, porque la gente a veces necesita que usted lo convoque, que usted lo haga concurrir, a dialogar, a conversar, y de ahí salen ideas brillantes. Eso para solucionar este problema. Ahora, presidente, usted ha mencionado algo muy importante que está en agenda, el tema de salud. ¿Qué medidas se van a tomar? Hoy en día hay una gran preocupación en los diferentes hospitales y muchos de los asegurados tienen principales quejas, por ejemplo, el acceso a la atención, el acceso a los medicamentos. Claro, es un problema que se ha venido paulatinamente castigando a la institución hasta el punto de ponerle en riesgo un quiebre, porque ya prácticamente hay un desfinanciamiento al parecer. Y yo no tengo las cifras en este momento concretas, pero sí hay la queja permanente. Yo creo que el problema ha sido de cómo se concibió la legislación que creó este seguro, y por eso nosotros vamos a convocar a los técnicos para que nos asesoren qué proyecto de ley podemos pedir al legislativo para que solucionar este problema. Este gran problema que aqueja a miles de familias. Ahora, presidente, desfinanciamiento que ha afectado no solamente la atención de los asegurados, sino también con la relación con los proveedores, que muchos de ellos también están planteando quejas porque no se ha cumplido con el pago de sus facturas. Sí, entonces es una problemática, pero ojo, porque también hay críticas del otro lado. O sea, también cuando ha habido sistemas no correctos de la administración pública en esa entidad, se ha generado, como muchas cosas se generan en el Perú, una serie de corruptelas también donde las verdaderas cuentas que se decían no eran reales. O sea, también ha habido una suerte de crecimiento de deudas y acreencias que no se justificaba. Por eso yo tengo que entrar allí con los técnicos para ver que la Contraloría haga una verdadera revisión de las facturas correspondientes. Caso contrario, tendríamos que estar pagando a veces cantidades que son no reales, pero para eso necesitamos primero sentarnos a trabajar con los técnicos correspondientes. Presidente, en este momento a las 8 y 7 de la mañana estamos ya en la multiplataforma, es decir, lo están escuchando por Radio Nacional en todo el Perú, lo están viendo también por TV Perú y además también en las redes sociales. Permítame, para que nos explique un poquito más sobre el tema de las deudas sociales que usted mencionó en su discurso de anoche y sobre el sistema penitenciario. Allí usted discrepo, ¿tiene alguna observación con esta creación que está reemplazando al INPE, por ejemplo, en la lucha contra la inseguridad? No, la deuda social que estamos hablando es de que necesitamos conversar con la ministra de Economía. Cómo vemos lo que se ha paralizado alguna deuda tan sensible y tan grande como es la deuda a los maestros del Perú. Yo creo que allí en ese tema tenemos que sentarnos a trabajar urgente, porque no se puede permanentemente escamotear los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, por ejemplo, hemos solucionado en el Congreso el problema de los sistemas de CAS y que se ha pasado al sistema 728, donde prácticamente el Estado ha sido una entidad que ha dado el mal ejemplo de violador de los derechos fundamentales laborales de los trabajadores. Sin embargo, se había hecho ya casi normal de que el Estado explote y no pague todos los derechos que le corresponden a los trabajadores. De tal manera que entonces ahí hay que cumplir con lo que hemos acordado en el Congreso sobre los temas de la 728. ¿Y la deuda social con los maestros se refiere a los maestros en actividad o a los cesantes y jubilados? De todo, hay una deuda ya pendiente ahí. Incluso me dicen que están ya incluso liquidados, pero ha faltado rascar más la olla. Correcto. Y en el tema penitenciario, ¿se va a continuar también con los decretos legislativos que el anterior gobierno había dejado? ¿Lo tenía ya presentándolo y publicándolos incluso? Yo en ese sentido voy a estudiar con mis técnicos, porque también yo conozco el tema para ver a mí me parece que hay que reformar ese asunto, porque
no se trata simplemente de sacar un dispositivo legal. Hay un problema estructural que hay que darle tratamiento, porque en realidad el crimen organizado está afuera. Los sistemas, ¿cómo podemos contrarrestar que las extorsiones vengan desde el INPE hacia afuera? Eso se puede solucionar simple y llanamente con un convenio con Telefónica o con Claro, que tienen a cargo el sistema de comunicaciones, para ver que el bloqueo sea pues real y que no se vendan los chips en la calle. Usted, por ejemplo, va a Alemania, no existe el robo de celulares. ¿Por qué? Porque hay un convenio con la entidad que presta el servicio de telecomunicaciones. Y aquí lo que falta es eso. Aquí no se legisla correctamente, y es lo que pretendemos nosotros, por lo menos iniciarlo, para que el nuevo gobierno que llega encuentre las bases fundamentales como poder trabajar este sistema de inseguridad de las cárceles. Correcto, presidente. Y la prioridad en estos 5 meses de gestión que va a tener usted, va a estar priorizado en lo que va a ser, usted lo menciona, la economía y también lo que significa el desarrollo de las elecciones para que sea lo más transparente posible. Eso es la principal preocupación que tenemos en este momento, para que no haya ninguna queja, ningún atisbo de fraudes, sino por el contrario, que permita que todos los peruanos voten libremente por el candidato que desean, para que se les solucionen los problemas del país. Correcto. Los gobiernos regionales han comunicado o han emitido un comunicado anoche pidiendo diálogo. Usted es representante justamente como parlamentario de la región Lambayeque y, si no me equivoco, es piurano de nacimiento. ¿Va a trabajar también con los gobiernos regionales que además tienen una agenda pendiente? Por supuesto, acabo hará una hora más o menos comunicarme con la parte sur del país, que es la principal inquietud en este momento por los gobiernos regionales y locales. Tengo relaciones muy estrechas con la parte quechua y aymara a través de los municipios fundamentales que son de Carabaya, Sicuani y Puno. Yo creo que esa es la parte más sensible que tenemos que tocar urgente en una relación con los alcaldes para ver sus necesidades fundamentales. Y también sería muy interesante con ellos conversar cómo solucionar el problema de los canon, que algunas regiones tienen y otras no la tienen. Y las que tienen incluso no la pueden disponer en forma normal, sino a través de muy pequeñas inversiones. Y en los bancos tienen depositado el dinero. Yo creo que eso hay que regularizarlo inmediatamente, porque el país no puede paralizar. Este país necesita ser gobernado por gente que conoce, y para eso vamos a convocar a los técnicos más importantes que tenemos en las universidades, tenemos en la parte administrativa, pública, etcétera, etcétera. ¿Cuánta participación en su gobierno va a tener la bancada de Perú Libre y Perú Bicentenario? Usted empezó su gestión en esta bancada y ahora se encuentra en Perú Bicentenario. No va a haber esa participación. Lo que estamos aquí hemos elegido es un presidente independiente que va a tratar de coordinar con los demás entidades del Estado, llámese Parlamento, llámese Poder Judicial, llámese Ministerio Público, pero de ninguna manera vamos a pretender partidarizar. Aquí no hay esa tendencia, ni siquiera nos han pedido tampoco. Ahora, en esta apertura que usted ha mencionado, presidente, que va a mantener, y esos lazos que mantiene con las diferentes bancadas, ¿es probable que llame a algún parlamentario de repente para que forme parte de su gabinete? No lo descarto, por supuesto que no lo descarto. Ajá. ¿Qué le respondería, presidente, a las portadas de hoy? Seguramente usted ha leído ya algunas portadas de los principales diarios de circulación nacional. No les he leído, porque como salí muy tarde anoche, estoy camino recién a Palacio. Pero en todo caso, la crítica y las opiniones son bienvenidas. Yo creo que cuando se hacen con buena fe, son bien recibidas, serán contestadas, serán analizadas. Porque lo que falta aquí, los peruanos, es que hablemos claramente y no lo hagamos de mala fe. El Perú necesita gente positiva. Ajá. Cuando, por ejemplo, algunos diarios lo califican a usted como radical, ¿qué les diría? Imagínense, pero yo tengo una experiencia de más de 30 años en el Poder Judicial. He elegido al Tribunal Constitucional los 6 miembros que faltaban en una comisión tan bien calificada que el Congreso de la República. O sea, ahí está usted viendo, por ejemplo, una opinión sesgada de alguien que no quiere al país. ¿Cómo puede expresarse de mí semejante o dar una opinión semejante cuando estoy demostrando que soy permanentemente en mi vida por el diálogo?
Ujú. Correcto, entonces estaremos atentos a la primera agenda de hoy, que entonces nos dice usted que va a convocar a diversos sectores y ¿tiene usted calculado si ya la próxima semana tendría su gabinete listo que tenga que es probable, yo les comunico, juramentar? por supuesto, a la prensa. En primer orden, la prensa está para justamente fiscalizar todas las labores de todos los políticos, de todos los funcionarios públicos. La transparencia va a ser también importante, presidente, ¿no? Es lo principal, es lo principal. Yo soy un hombre transparente permanentemente, por eso que yo nunca he tenido ni una queja siquiera administrativa dentro del Poder Judicial, que estaba durante 30 años y he juzgado a muchos delincuentes, no solamente comunes, sino también delincuentes políticos. Ajá. ¿Y usted se va a reunir siempre en Palacio de Gobierno? Sí, y además voy a tratar de conectarme con los amigos de las regiones y con los alcaldes, que son los principales vecinos de las ciudades, donde precisamente no se les ha atendido en una serie de reclamaciones que con justicia me parece a mí que necesitamos atenderlos para que el nuevo gobierno que llegue en julio encuentre por lo menos ya las líneas maestras y los rieles permanentemente tendidos para que puedan trabajar sin ninguna demora. Presidente, finalmente nos están haciendo algunas atenciones a través del WhatsApp de Radio Nacional y nos piden que nos precise cuáles son los lineamientos que va a tratar con los transportistas de cara a lo que lo que significa esta lucha frente a la inseguridad. Sí, yo creo que los principales va a ser, vamos a convocarlo a ellos, a los gremios fundamentalmente, pero no para tomarnos un café y perder el tiempo, sino para ver la posibilidad de cómo articulamos una normativa realmente que corresponda a dar la solución. Por ejemplo, modificando la legislación, porque la legislación que tenemos, con esa legislación no vamos a poder hacer prácticamente nada. Ya ha pasado un montón de tiempo y el problema sigue igual. Entonces, si nosotros vemos que el crimen organizado es un crimen ahora ya no del Perú, sino es un crimen globalizado, internacional, donde incluso Estados Unidos ha sacado una legislación especial que lo califica al crimen organizado como un crimen terrorista, en cuya virtud no hay ningún país que se pueda oponer para que lo detengan a cualquier miembro de un tren de al agua, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese sentido nos falta convocar a los abogados penalistas importantes para poder estructurar una nueva ley. Correcto, y en ese sentido se van a endurecer las penas a esos delincuentes que se dediquen a la extorsión, al sicariato y que afecten contra los transportistas. Por eso le digo, la solución no va por ese lado, pues. Lo que pasa es que en el Perú siempre hemos estado acostumbrados a copiar leyes extranjeras, a hacer códigos muy malos en el país, y con eso se ha entrampado el Poder Judicial. El Poder Judicial está lleno de expedientes, no funciona, está atrasado, el Ministerio Público igual. Yo creo que para eso tenemos tiempo y tengo capacidad suficiente como para poder no solamente opinar, sino convocar a los mejores abogados, criminólogos, etcétera, que existen en el país, para que podamos diseñar de repente una modificación urgente a las principales normas del proceso penal. Por ejemplo, no es posible que una detención de una persona que es denunciada en el Poder Judicial solamente esté en manos de un solo juez que lo califica y ordena su detención de una persona por 20, 30 meses. Entonces vamos a proponer, por ejemplo, una ley que diga que para una detención de una persona sea calificada mínimo por 2 jueces o 3 jueces colegiados. Eso se puede hacer, hay que modificar la ley nada más. ¿Se refiere usted, que ha sido magistrado por varios años, presidente, a las normas que establecen la detención preventiva y preliminar? Claro, eso es un abuso. Una sola persona, en manos de una sola persona, usted no puede quedar la libertad de un ciudadano. Entonces yo creo que ahí ese colegiado se hace necesario y urgente. Bien. ¿Usted cree que hay un exceso en esa figura, que se ha dado un exceso en los últimos años en esa figura legal? Sí, está mal hecha las leyes. La gente que ha propuesto leyes son leyes totalmente contradictorias. Y no se trata de endurecer penas por endurecer. Una pena de 10, 15 años es más que suficiente, porque esas penas cuando son verdaderamente duras, terminan afectando también al propio interno. Estamos hablando... Lo que se trata acá es de graduar las penas como corresponde, de acuerdo a la gravedad, y hay muchos delitos que se pueden incluso despenalizar para evitar que las cárceles se sigan incrementando paulatinamente por delitos que tienen penalidad menor. ¿De qué delitos estamos hablando, presidente? ¿Por qué? Porque algunos quieren que todo el mundo vaya preso. Estamos hablando de una justicia más garantista, entonces.
No ese es el camino de la palabra, también esa palabra de garantismo en el proceso penal fue una copia mal hecha que lo hicieron, que no responde a la realidad. Garantismo no puede existir frente al Estado que tiene todo el control y el poder punitivo frente al pobre que delinque. Entonces yo creo que ahí hay una desmedida y hay que corregir, me parece, y en eso voy a conversar con mis colegas del Congreso para ver si la Comisión de Justicia inmediatamente nos autoriza, por ejemplo, y reformaríamos las principales normas del Código Procesal Penal que están a la espera de que le demos una solución inmediata. Por ejemplo, las casaciones, es una barbaridad mantener la casación en el Perú. Es un tremendo cuello de botella y el Poder Judicial se ha convertido en un parlamento de jueces. Eso es una tarea demasiado grande, cuando tranquilamente lo podemos convertir la Corte Suprema en una Corte de Casación. Y se terminan los problemas. Se termina que una persona tenga que venir desde el Cusco a Lima para ver su juicio en el Poder Judicial. Claro, pero presidente, ¿cómo hacemos si el Poder Judicial es un poder independiente? No, para ahí está la legislación, no se trata de ir contra el Poder Judicial, al contrario, mejorarle al Poder Judicial su situación, como en Estados Unidos, por ejemplo. En el tema de modificar justamente el procedimiento para establecer detenciones preventivas o preliminares, presidente Balcázar, esto va a ser entonces una iniciativa del Poder Ejecutivo que tendría que ir al Congreso. Va a poder usted que le den trámite, exoneración de comisiones, que vaya directo al Pleno, y si esto va a incluir... Oiga, si nos dan facultades, le solucionamos 24 horas. Va a pedir facultades entonces en ese aspecto. ¿Está preveyendo usted pedir facultades? Sí, vamos a conversar, precisamente yo soy muy dialogante, pero ¿qué pasa? Como yo le digo, de que a veces hace la ley la gente que no está preparada para hacerlas. Hay gente que toma un proyecto y cree que la cosa debe ser así, pero nunca ha tenido contacto con la realidad judicial, fiscal, etcétera. Yo creo que en ese sentido hay la mejor voluntad de nuestra parte para poder hacer proyectos para que tengan vigencia y la gente solucione sus problemas de forma inmediata. ¿Esto va a ser incluso para los casos de corrupción también del presidente Balcázar? Sí, claro, por supuesto. Pero sería en adelante. Porque se ha visto, usted comprende, se ha visto inclusive pues, denuncias de toda condición, no solamente económicas, también comprendidos líderes políticos, etcétera, que con un solo juez y un solo fiscal le ordenaba la detención de una persona, o lo detienen a una persona. Para mí debe ser un juez colegiado. Jueces colegiados existen en este momento en el país. O sea, disponer que toda detención de una persona sea hecha por un juez colegiado y con 3 votos conformes. Y así vamos a tener mayor seguridad jurídica. Pero esa sería una de las modificaciones más importantes entonces en materia judicial. Pero se puede hacer, amigo. El Perú tiene gente preparada para hacer eso. Y en el tema de los jueces supernumerarios, que es otro, digamos, aspecto que ha sido muy cuestionado en los últimos tiempos, presidente. ¿Qué reflexión tiene sobre ese tema? Ese problema, por ejemplo, es un cuello de botella que no lo ha podido resolver la Junta Nacional de Justicia y no lo va a poder realizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo? Que el Ministerio Público y el Poder Judicial paguen igual que a un titular a aquellos jueces supernumerarios o jueces provisionales o suplentes que se les llama. Tienen años de años trabajando y haciendo la misma función y sujetos a la misma responsabilidad y sin embargo no ganan ni la mitad de lo que gana un titular. Yo creo que esa situación desmerece la lucha contra la corrupción y por eso hay un proyecto de ley que ya está felizmente en camino, falta al Pleno del Congreso para poder nivelar las remuneraciones de estas personas que ya tienen tantos años y que deberían inclusive ser nombrados. Porque la Junta Nacional es demasiada paquidérmica, es muy lenta, no camina, entonces yo creo que hay que sacar la ley de excepción. O sea, discúlpeme, esa ley de excepción es nombramiento de jueces y fiscales que están, digamos, encargados, que no tienen todavía... Sí. Podría ser, digo que podría ser porque por ahora solamente hay un proyecto de ley que está en camino que se llama desnivelación de remuneraciones. Nivelación de remuneraciones, ese sería el primer paso. Correcto, bueno, vamos a seguir seguramente conversando de temas que tienen que estar relacionados con la agenda que va a tener usted en los próximos 5 meses. Le agradecemos este primer contacto, presidente, y seguramente seguiremos conversando en otro momento. Muy amable. Gracias, señor. Gracias, señor. Perfecto.